Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se prostró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La primera lectura es este momento crucial de la historia de Israel. Están a las puertas de lo que es Tierra Santa. Han enviado estamos en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Han pasado un año y poco más desde que salieron de Egipto y están ya a punto de entrar en la tierra prometida. Llega el momento, envían estos 40 mensajeros, 40 más que mensajeros, son gente para ir a inspeccionar las tierras, como una especie de espías que puedan traer informadores de todo lo que está, de lo que es esa tierra, de lo que hay, de quienes gobiernan, de cómo son, de cómo es la tierra, de qué se cultiva, todo lo que se pueda necesitar. Pasan estos 40 días que están investigando, vuelven y lo que vienen a decir es: la tierra es buena, pero los habitantes son, y aquí empiezan a exagerar algunos de ellos, son gigantes. Hemos visto nefileos, hijos de Anak, parecíamos saltamontes a su lado. Todo cosas que no son ciertas, exageraciones totales. Todo para decir: no vale la pena ir porque nos matarán a todos. Mientras que varios de los exploradores, que son gente sensata, entre ellos el gran colaborador de Moisés, los grandes colaboradores, van diciendo que no, que sí, que hay gente, pero que podemos vencer y con la ayuda de Dios nada es imposible. El caso es que el pueblo se pone muy nervioso y decide que no se va. Y entonces viene la revelación a Moisés por parte de Dios, que está harto de este pueblo. 40 días han ido a explorar, pues 40 años estarán en el desierto, de forma que todos los que pasen de 20 años no entrarán en la tierra prometida. Y aquí acaba la historia de hoy, aunque veremos que algunos de ellos decidirán después atacar contra las órdenes de Moisés e ir a invadir el pueblo, y solo que bajan y entran en la tierra prometida serán atacados por la gente del lugar y perderán la batalla y huirán corriendo totalmente, porque lo han hecho por su cuenta, sin Dios y sin nada. De alguna forma estos 40 años serán la gran purificación del pueblo de Israel, y serán estos 40 años muy duros allí en el desierto, pero que para nosotros nos representan pues todo aquello que Jesús dirá, aquellos 40 días de ayuno que prepararán lo que es la vida apostólica de Jesús, o sea, la vida activa, la vida en la cual de predicación de Jesús. Y representarán también esos 40 años, pues lo que es para nosotros la Cuaresma, todo ese tiempo de preparación a lo que es la Pascua, como modelo de lo que es la salvación, nuestra tierra prometida, que es el cielo.
cielos nuevos y tierra nueva donde esperamos ir nosotros, con Dios mismo. Pero dejemos esta primera lectura y el Evangelio de hoy es un Evangelio que a muchos les cuesta, porque parece que Jesús desprecia del todo a esta mujer. Y hay algo de verdad, pero se ha de entender bien. Y es que Jesús se retira, dice, a la región de Tiro y Sidón. En Tiro y Sidón habían judíos, pero eran pocos. Y allí no va en plan grandes muchedumbres, pero sí que hay gente que lo iba a recibir. Y esa región de Tiro y Sidón era la región que se llamaba de los fenicios, y antes de los fenicios de los hombres del mar, que les llamaban, que habían invadido el Mediterráneo incluso antes que los fenicios, y los fenicios antes que los griegos, pero de allí salían estos pueblos, gente muy antigua, muy de mar, muy marinera, muy comerciante. Todavía hoy cuando alguien es un poco tacaño y tal, todavía se llama un fenicio, uno que quiere comerciar mucho así, pues eran estos de esta zona, Tiro y Sidón. Y dice que estando allí una mujer cananea, los de Canaán, recordemos, primera lectura, se habla de que en esta tierra prometida hay gente de Canaán, y los cananeos eran parte de los filisteos. Recordemos que filisteos, la palabra derivó con los siglos en palestinos. Los palestinos eran los filisteos de la época. Pues bien, sale esta mujer y se pone a gritar, a chillar a Jesús, a gritarle: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Bueno, esto ya es un acto de fe, porque llamarle Señor, Hijo de David, es tanto como decir: tú eres el Mesías que esperaban. Y eso lo dice una extranjera y una no judía. Y eso ya sorprende. Tanto es así que se dirá de ella y del centurión que son los grandes personajes del Nuevo Testamento que creen en Jesús siendo extranjeros. Los judíos no creen, pero esta mujer y el centurión sí. Y algunos otros más, pero especialmente estos dos personajes. Ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Jesús no responde. Iba chillando y haciendo, y se cansan los discípulos de Jesús, los apóstoles. Atiéndela, que viene gritando, que ya no aguantamos más. Y Jesús responde de una forma muy curiosa. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es cierto que en primer lugar viene para eso, pero después viene para todo el mundo. Pero hay como todo un desprecio que nos dicen los padres de la Iglesia, que es para probar la fe de esta mujer y que después sirva de ejemplo a los mismos judíos. Ella, en vez de tirarse hacia atrás, continúa. Según los otros evangelios, va a comer a casa. Aquí no nos lo dice que vaya a comer a ninguna casa, dice que están todavía afuera, pero en el contexto se entiende bien, va a comer a una casa Jesús. Y como eran las casas de la época, la gente podía entrar en los banquetes. Lo que no podías comer si no estaba invitada, pero entrar sí, las puertas se dejaban abiertas y la gente iba a saludar y entraba. Y entonces ella se acerca y dice: Señor, ayúdame. Y esto ya no lo dice ya de lejos, sino cara a cara. Y es Jesús que responde con una frase que deja mal sabor de boca, pero es esta prueba a esta mujer. No está bien, dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Tratarla como si fuese una perra. En la mentalidad judía era así. Los no creyentes, o sea, los no del pueblo, en el lenguaje normal eran considerados perros extranjeros. No con el sentido tan despreciativo que tenemos hoy, un hijo de perra, que era muy despectivo. En aquellos tiempos era despectivo, pero no a este nivel, sino a un nivel de decir, bueno, son poca cosa, son de fuera, no son los hijos, no somos nosotros sí que somos algo, ellos no son nada.
Y después esta mujer que no solo tiene fe en Jesús, sino que es lista, inteligente, sabe responder perfectamente a Jesús. Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Una respuesta excelente, sin perder el respeto para nada a Jesús, pero reclamando esas migajas. Tú me has comparado con un perro. Los perros toman de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús la alabará: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento se curó su hija. Y aquí hemos de decir que la Iglesia siempre le ha tenido como a este texto una devoción algo especial. Tanto es así que en la época de Pablo VI, que ayer celebrábamos los 41 años de su muerte, San Pablo VI, quiso que en el ritual de lo que es la confesión, el sacramento de la penitencia, antiguamente, antes de este ritual, pues todo el mundo como acto de dolor recitaba, al menos en España, solo en España y en algún país de América Latina, el Señor mío Jesucristo, que no es una oración oficial, pero que en España pues cogió y siempre se recitaba esta oración. También ahora muchos la recitan y no es que esté mal, pero es una oración típica española. Sabéis que hay dos oraciones que no están fuera de España, excepto en América, que son esta, el Señor mío Jesucristo, y otra que es un exorcismo menor, que se llama, que es una que en España siempre se recitaba antes de rezar, ahora un poco menos, que era el famoso: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Antiguamente todos la rezaban justo antes de cualquier oración, y esta era típica española. Uno se va a Francia, Italia, Alemania, cualquier otro sitio católico, y no existen estas dos oraciones, son nuestras. Pues bien, desde ese momento se rezaba normalmente fuera de España el yo confieso, o otra en el momento de recibirla, justo antes de recibir la absolución, en el momento del dolor de los pecados. Mientras que Pablo VI puso varias fórmulas nuevas y las quiso coger algunas de aquí, y una es esta de esta mujer, cuando dice: ten compasión de mí, Señor, hijo de David, o hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, el Señor, que tenga compasión de nosotros, es el acto de dolor, es pedir porque nos renueve, porque nos haga suyos, que nos tenga compasión de nosotros, que nos perdone. Y eso se puede rezar también como acto de dolor en el momento de la penitencia, de la confesión de los pecados. Para nosotros es un ejemplo, una extranjera como nosotros, que éramos extranjeros, una que no es judía, cuando muchos judíos no creen en Jesús, y ella lo llama Señor. Recordemos que llamar Señor en aquellos tiempos era no solo título mesiánico, sino depende de los casos, sobre todo a partir de la resurrección de Cristo. Significaba ser Dios mismo, el Señor. Recordemos que clásicamente se dice: Dios Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, pero no hay tres señores, sino un solo Señor, Dios nuestro Señor. Y en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de nuestro Señor, hablamos de Cristo, Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, verdadero hombre.